Bienvenido de nuevo. Nos acompaña Einar Tangen, investigador principal del Instituto Taige y también investigador principal del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional, o CIGI. Gracias por acompañarme desde Lisboa hoy. Bueno, es un placer. Perdón por la fracasita un fusión full. Bueno, vemos que Trump se presentó con esta idea de América primero. Ahora bien, es un concepto interesante porque puede interpretarse de muchas maneras distintas. Para algunos, significaba adaptarse a la multipolaridad, priorizando algunas regiones y restando prioridad a otras, para evitar que Estados Unidos se sobreexplotara y, de hecho, incentivar a otras grandes potencias a equilibrar colectivamente a Estados Unidos. Para otros, la alternativa era restaurar la hegemonía, así que, en lugar de adaptarse a la multipolaridad, se trataba de revertirla. En ese caso, cabría esperar que se canibalizara a distintos aliados, se externalizaran los conflictos a través de intermediarios, se enfrentara a los adversarios entre sí y se restableciera la dominación. Supongo que la ambigüedad es tu aliada cuando quieres que te elijan, porque si no especificas lo que pretendes hacer, puedes atraer todas esas ambiciones diferentes. Pero una vez que realmente estás en el poder, y esa retórica tiene que convertirse en políticas concretas, entonces comienzan a surgir las divisiones. Ya estamos viendo por qué algunos están entrando en conflicto con otros. El primer día, América primero, podría significar poner fin a las guerras eternas. Y al día siguiente podría significar que hay que destruir a todos los adversarios de Estados Unidos en diferentes guerras. Así que ahora estamos viendo divisiones entre los partidarios de América primero que intentan definir este concepto. ¿Cómo evalúas el objetivo de Trump? Porque podría situarlo un poco en cada categoría. Parece, en cierto nivel, querer dar prioridad a ciertas regiones. ¿Está dispuesto, por ejemplo, a restar prioridad a Europa? Pero al mismo tiempo, la ambición hegemónica parece bastante fuerte. ¿Cómo ves su estrategia geopolítica más amplia para Estados Unidos? Bueno, Glenn, lo primero que diría es que es un error empezar a analizar a Donald Trump en términos de política. En realidad, no tiene una. Si tuviera una política, habría aprobado una reforma sanitaria hace muchos años, después de quejarse de ello durante, ¿qué?, 18 años. Cuando Donald Trump dijo hacer que América vuelva a ser grande, tenía ese tono revisionista, como de volver al futuro, algún momento de los años 50 o quizá principios de los 60. Lo que hacía, como oportunista político, era simplemente dirigirse a un gran grupo de estadounidenses. Recuerda que le fue muy bien entre las clases medias bajas. No son tan educados, pero sienten con mucha fuerza que han sido víctimas. Y él se aprovecha de ese sentimiento de victimización. Esa es toda su estrategia. Todo es culpa de alguien más. China nos ha estado estafando, y así sucesivamente. Quiero decir, Estados Unidos ha sido estafado por sus aliados, por sus adversarios, por sus vecinos. Todos tienen la culpa. Y eso se traslada a su vida personal, donde siempre es la víctima. Ya sabes, 28, y sumando acusaciones de acoso sexual, todas sus bancarrotas, y más recientemente sus deudas. Y el hecho de que utilizara su organización sin ánimo de lucro para financiar su campaña política y tenga que devolver los $2 millones. Así que no veas esto como una cuestión de política. Él actúa por instinto y tiene una especie de sentido de sabio político sobre cómo conseguir que la gente interactúe con él. Esa ha sido realmente la característica distintiva de su éxito. Si empiezas a pensar en cómo ve el mundo, creo que te equivocas. Quiero decir, este es un tipo que no entiende que hay países africanos cuyo idioma principal es el inglés. Realmente no entiende de geografía. A él no le importa. Hizo campaña con este tipo de mensaje nativista. Voy a bajar tus precios. Voy a traer de vuelta los empleos a Estados Unidos. Eso es lo que representaba América primero.
Ahora, los que le rodean vieron oportunidades en esto porque sabían que causaría confusión. Así que creo que la forma correcta de decirlo es que hay personas a su alrededor, incluso en su gabinete. Darth Vance, como llamo a J.D. Vance, es alguien que realmente cree en este mensaje de vamos a agitar las cosas. La democracia no ha funcionado. Está muy vinculado con Peter Thiel, de Palantir, quien ha invertido cientos de millones de dólares en promoverlo. Y ellos tienen esta creencia de que ha llegado el momento de una nueva nobleza, una nobleza de la clase tecnológica, que, en esencia, gobierne sobre la humanidad, porque no se puede confiar en ella. Son buenos derrocando gobiernos, pero no saben lo que quieren. Es imposible mantener el orden. Así que esto es como algo sacado del manual de Star Wars. Tienes el bien contra el mal y el imperio intentando imponerse. Ahora mismo, la división en el partido está entre quienes realmente sienten que Donald Trump tiene en cuenta sus mejores intereses y siguen sintiéndose muy leales a él, a pesar de las crecientes pruebas de que no parece preocuparse. Sabes, estás viendo a los agricultores salir y decir, mira, esto no era lo que tenía en mente. Debería haberlo pensado mejor. Va a deportar a toda la gente de la que dependo para gestionar mis granjas. Y dijo que iba a atacar a China, que es su mayor cliente. Como dije, estas son las personas de las que dependen para mantener sus granjas en funcionamiento. Así que ahora quizá estén sintiendo cierto arrepentimiento por su elección. También está el hecho de que está pasando una cantidad enorme de tiempo en el extranjero. Le ha dado 40.000 millones de dólares a su amigo Milei. Ha amenazado a Brasil con aranceles del 30%, porque su amigo Bolsonaro va a estar fuera durante mucho tiempo. Así que le gusta mezclar asuntos personales con política, pero no hay lógica ni motivo alguno detrás de ello. Es simplemente, me cae bien este tipo, voy a ayudarle. Me cae bien Bibi, voy a ayudarle, darle bombas y cosas así, pero solo hasta cierto punto. No puedes matar a todo el mundo, siempre que mis huellas estén ahí, o tenga alguna esperanza de ganar un premio Nobel de la Paz. Así que sí, siempre me molesta cuando la gente, como tú, de forma muy racional, intenta decir, mira, veamos qué hay detrás del hombre. No hay nada. Es lo que ves, eso es lo que hay. Quiero decir, como es bien sabido, cuando le entrevistaron, hay 5 horas de grabaciones, le preguntaron, ¿alguna vez reflexionas? Y él dijo, no, porque no me gusta lo que veo. Y así son las cosas. Quiero decir, él mismo ha admitido, me despierto cada día e intento aprovechar al máximo ese día. No pienso en el futuro ni en nada más, solo en lo que puedo conseguir hoy. Así que no es un hombre que se ocupe de políticas. Y francamente, se nota en su agenda interna. ¿Qué ha logrado de positivo? Quiero decir, no ha construido un muro. Sí, está apoyando a los inmigrantes por todas partes. Ha puesto a estos agentes de ICE contra los estadounidenses. Ha enviado tropas. Pero, ¿son esas soluciones o simplemente tácticas? Probablemente tengas razón aquí. A menudo señalo que esta respuesta general al declive de Estados Unidos, o al declive relativo, digamos, no se basa en una visión estratégica de sus principales fortalezas, debilidades y rivales. En cambio, parece apoyarse en la suposición de que el problema proviene de las debilidades de los líderes estadounidenses. Así que, si solo se tiene un líder fuerte, alguien familiarizado con el arte del trato, un empresario o un vendedor que pueda usar sus habilidades para establecer lazos personales y que también sepa cómo manejar tanto la zanahoria como el látigo mediante la máxima presión, entonces se puede, en cierto modo, cerrar el trato. Creo que este exceso de atención al toque personal y al liderazgo, en lugar de a la estrategia, probablemente sea un error. Lo interesante con China, sin embargo, es que parece sobreestimar la fuerza que Estados Unidos aún tiene, como si todavía estuviéramos a principios o finales de los 2000, cuando era dominante pero ya estaba en declive.
Pero, de nuevo, la idea de que puede hacer que los chinos se sometan a su voluntad sobreestima realmente dos cosas. Primero, la fuerza relativa de Estados Unidos, y segundo, la capacidad de China para cumplir. Porque si empiezan a hacer lo que él quiere, el objetivo es más o menos la capitulación, muy parecido a lo que espera de todos sus otros adversarios. Pero, dicho esto, ¿qué crees que está ocurriendo ahora con la guerra económica en curso entre Estados Unidos y China? Porque desde mi punto de vista, parece que la carrera por la inteligencia artificial ha creado una enorme burbuja de deuda vinculada a los centros de datos y a los mercados estadounidenses. Al mismo tiempo, vemos que los chinos están reduciendo su dependencia de los chips. Dado que gran parte de la industria se encuentra en China, tienen una mejor manera de implementar la inteligencia artificial, mientras que los estadounidenses no cuentan con la misma capacidad. ¿Cómo interpretas esta situación? ¿O se trata simplemente de una burbuja? Porque hasta ahora podría considerarse especulación. Hay argumentos en ambos sentidos. No puedo tomármelo en serio. Quiero decir, más del 50% de la inversión del último año se destinó a estos centros de datos. Y aún así, no existe un modelo probado que demuestre que generarán los ingresos necesarios para obtener un retorno adecuado de la inversión. En China se enfrentan al mismo problema. La gente se apresuró a construir centros de datos y el gobierno dijo, reducid el ritmo. Tenéis centros de datos, pero no tenéis clientes. No tenéis productos que puedan utilizarlos. Así que China va en la dirección opuesta. Están frenando y aún así realmente tienen la capacidad para hacer funcionar esos centros de datos. En Estados Unidos, se da una situación en la que los están construyendo, pero no saben cómo alimentarlos. Y en muchas comunidades, lo que están haciendo es subir los precios de la electricidad, lo que por supuesto afecta a la industria. Dependen de la energía, así que no está bien pensado. Creo que el término que buscas es que no hay un plan final. A Donald Trump le gusta poner las cosas en marcha, pero no hay una verdadera sensación de que vayan a llegar a algún sitio. Y esto es muy cierto en lo que ocurrió con China. La idea de que las tierras raras no se conocían o no se consideraban estratégicamente es una tontería. El hecho es que hace 30 años se hablaba de ello. Y era como, bueno, China es una nación subordinada. Podemos contaminar su tierra, y ellos pueden hacer todo ese trabajo sucio y desagradable. Luego obtendremos los productos que queremos, los metales terminados y los materiales que necesitamos para nuestra tecnología. En 2008, el Pentágono publicó un informe en el que decía, mirad chicos, dependemos totalmente de China para estas tierras raras. Las tierras raras son fundamentales, absolutamente fundamentales. No había nada del tipo, bueno, podríamos prescindir de ellas, ni nada parecido. Luego, en 2010, China y Japón se enzarzaron en una disputa territorial por las islas Senkaku, o como se las quiera llamar. China no anunció una prohibición de exportar tierras raras, pero por alguna razón, ninguna llegaba a Japón. Y en ese momento, Japón se vio obligado a hacer concesiones, y desde entonces han vivido en una especie de tregua fría. Así que estamos hablando de hace entre 15 y 17 años, y aún así, Donald Trump se muestra sorprendido de que este asunto crucial, vinculado a más del 50% de la inversión actual en Estados Unidos, a la inteligencia artificial, a los sistemas de defensa, siga dependiendo por completo del mercado chino. Y es abrumador. La gente habla de un 90% y todo eso, pero esa no es la cifra real. La cifra real es del 98%. Ese es el porcentaje de imanes de tierras raras, que son absolutamente esenciales para todo, desde coches hasta giroscopios y misiles, lo que se te ocurra. Sin ellos, no vas a ninguna parte, y no existe capacidad de producción alternativa.
and there's no existing capacity. Now, in 5 to 7 years, you could build up the capacity. Ahora, en un plazo de 5 a 7 años, podrías desarrollar la capacidad necesaria para tus intereses estratégicos, por ejemplo, los militares. Pero mientras tanto, tu industria automovilística básicamente se vendría abajo. Eso llevaría de 10 a 15 años. ¿Tiene Estados Unidos de 10 a 15 años, o incluso de 5 a 7 años, para resolver sus problemas? La respuesta es no. Y por eso Donald Trump, con gran despliegue, ha estado yendo a Australia, que sí cuenta con un complejo parcial de tierras raras. Este abarca 4 procesos. Básicamente, la extracción y recolección, luego la separación y después el procesamiento. Hay 2 partes en el procesamiento. El procesamiento ligero, que produce ciertos elementos utilizados en todo lo relacionado con los chips, tus gafas, el cristal de la parte frontal de tu teléfono, y el procesamiento pesado, que realmente se destina a estos imanes de tierras raras. Así que no hay nadie que tenga una cadena completa, excepto China. Y bueno, ellos poseen alrededor del 70% de los recursos explotables. Actualmente extraen tierras raras, pero las tierras raras existen en muchos lugares. Ese no es el problema. El problema es la falta de procesamiento, tanto en términos de sofisticación como de capacidad. China está entre 10 y 15 años por delante de cualquier otro país en este tipo de procesamiento, además de tener la capacidad de producir a gran escala. Así que, en este momento, Donald Trump se encuentra lamentando sus acciones porque no las pensó bien. No se molestaron en preguntar a nadie cuáles serían las consecuencias de decir no a los chips. Y recordarás, es un tanto irónico, que dijo, bueno, no voy a permitir que se envíe ningún sistema aviónico de Boeing a China. Bueno, eso es realmente gracioso, porque Boeing no podrá fabricar esos sistemas aviónicos ya que no tiene tierras raras. Así que básicamente está diciendo, no vamos a venderte lo que no podemos fabricar, lo cual diría yo suena bastante vacío y ridículo. En fin, no ha descubierto cómo tratar eficazmente con China, y eso le irrita mucho. Pero no es ideológico. Simplemente sigue adelante. Crea, ya sabes, lanza, como digo, unos cuantos gatos muertos cada día y un montón de conejos blancos, y la prensa corre detrás de ellos. Y no se fijan en el problema principal aquí, que es que sus tácticas de loco están creando una situación en la que no hay absolutamente ninguna previsibilidad. A menos que creas que puedes hacer una inversión y obtener un retorno completo, todo tu capital de vuelta más tus beneficios, antes de que Donald Trump se vaya, digamos en 3 años, es muy difícil ver cómo vas a hacer una gran inversión. Y eso es lo que se ve a nivel global. Muchos países parecen estar cediendo. Dicen, oh, voy a nominarte para presidente, ya sabes, un premio Nobel de la Paz. Aquí tienes algunos adornos de oro, aquí algunos acuerdos para tus hijos. Vamos a hacer promesas de grandes cifras que invertiremos en Estados Unidos y luego simplemente esperaremos a que pase el tiempo. De ese tipo de inversiones estamos hablando. Los parques no están creando nada. Siempre puedes buscar retrasos. Eso es exactamente lo que hace la mayoría de la gente. Bueno, parece que algunas de las principales debilidades a la hora de competir con China serían, como has dicho, en la IA y los centros de datos. No se trata solo de que haya una burbuja, sino que, como señalas, son muy intensivos en consumo de energía. Y no es solo en Estados Unidos donde los costes energéticos están aumentando. Esto ocurre en todo el mundo, excepto en China, que se ha centrado mucho en poner en marcha nuevos recursos energéticos. Su enfoque en las tierras raras también es bastante interesante. Bueno, digamos interesante porque, como has dicho, es como si hubiera surgido de la nada. Nadie sabía nada de esto.
Incluso hace 2 o 3 días dio un discurso, bueno, muchos discursos, pero estaba haciendo algunos comentarios delante de periodistas en los que sostenía que la gente no sabe qué son los imanes y todas esas cosas que la gente ha estado estudiando para averiguar cómo asegurar las cadenas de suministro. Y de repente se da por hecho que nadie lo sabía. Por eso acabamos en este lío. Quiero decir, me habría sentido más tranquilo con el liderazgo político en Washington si al menos hubieran identificado qué salió mal. No es que China viniera y se llevara todos los negocios, ni que nadie supiera lo que era un imán, sino que existía un sistema económico en el que muchas industrias se deslocalizaron y no se prestó mucha atención al desarrollo de la infraestructura energética y todo eso. Pero para solucionarlo, hay que mirar hacia adentro. Hay que examinar las decisiones equivocadas que se tomaron, el desarrollo de esta economía financiarizada y rentista, todo eso. Pero no resulta tan atractivo cuando los defectos están en casa. Supongo que es mucho más fácil mirar hacia afuera y decir que alguien te robó la grandeza, porque claro, no fue culpa tuya. Y supongo que eso también se aplica a los aranceles. Quiero decir, no estoy categóricamente en contra de los aranceles. Creo que si Estados Unidos dijera, queremos, por ejemplo, desarrollar la construcción naval, una industria específica, nos hemos dado cuenta de que no podemos construir barcos con la misma competitividad que los chinos. Así que aplicaremos algunos aranceles para dar a nuestros fabricantes tiempo para desarrollar la madurez, la calidad y los bajos costes necesarios para competir con ellos. Mantendremos un arancel fijo del 10% durante los próximos 20 años. Eso daría previsibilidad y ofrecería a los inversores la confianza para invertir. Pero este nuevo enfoque, esta idea de que usaremos los aranceles como un arma para golpearte si no haces lo que decimos, si no liberas, ya sabes, a Bolsonaro de prisión, es simplemente, no tiene estructura. Es como dijiste, una serie de reacciones impulsivas del día a día. Bueno, Glenn, voy a discrepar un poco contigo. Creo que sí hay un lugar para los aranceles en los países en desarrollo y emergentes, que no quieren que sus industrias estratégicas sean absorbidas, o que quieren desarrollar las suyas propias. No les interesa que Amazon básicamente los domine y los utilice como un apéndice del imperio. Pero en cuanto a los barcos, mi familia construía barcos. Construimos 28 submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Construimos embarcaciones para los grandes lagos, grúas, lo que quieras. Puedo decirte que suena tentador. Muy bien, vamos a imponer un arancel, y eso permitirá que nuestra industria naval crezca. Ahora bien, para empezar, tendría que ser mucho más alto que el 10%. No existe la mano de obra necesaria. Necesitas soldadores, necesitas ingenieros, personas que simplemente ya no existen. Si recorres Estados Unidos, verás que a pesar de todos esos problemas relacionados con la disminución del empleo, si observas realmente la industria, tienen un déficit de trabajadores. Es porque la gente simplemente no sabe hacer las cosas que se necesitan. Leer planos, soldar, reparar máquinas, trabajar con electrónica, cableado, cosas así. Así que, por desgracia, lo que ocurre es que aplicas ese arancel, y eso hace que tu capacidad para vender esos barcos a nivel internacional sea prácticamente nula. Tal vez algunas empresas estadounidenses digan, de acuerdo, podemos hacerlo. Pero la vida útil de un barco, en términos reales, es de unos 15 a 20 años. Así que, básicamente tendrías una generación de barcos en la que podrías confiar con esta subvención continua. También tendría que haber una subvención no solo para construirlos, sino para venderlos internacionalmente. Porque la gente simplemente diría, bueno, puedo comprar un barco chino por 1/3 o 2/3 de ese precio. Y por lo tanto, transportar mercancías con ese barco resulta mucho más barato, porque obviamente hay que cobrar por el coste del propio barco. Así que en ese ámbito realmente no funciona. Pero como dije, si eres una nación emergente que intenta proteger su agricultura o desarrollar industrias locales, software y cosas por el estilo,
Eso es diferente. Grow local industries and software and things like that. Incentives, state action, tariffs. Los incentivos, la acción estatal, los aranceles, cosas así pueden ayudar a proteger tu mercado. Pero una vez que te conviertes en un país desarrollado, una vez que empiezas a usar aranceles cuando ya estás en la cima del juego, en realidad, lo único que haces es utilizar medidas proteccionistas para intentar impulsar tus propias entidades. Pero la gente no debería pensar que el único recurso que tiene China, en cuanto a lo que puede usar como presión sobre Estados Unidos, son las tierras raras. Sí, eso es muy importante, es una prioridad alta. Pero si quieres fabricar coches, necesitas este tipo de chips heredados. Y la gran mayoría de ellos, más del 50% del mercado, están en China. Es allí donde se fabrican y se inspeccionan. Se empaquetan, se envían. Sin ellos, no produces ningún coche. ¿Podrías poner en marcha fábricas para fabricarlos? Claro, en 2 o 3 años. Mientras tanto, no tienes una industria automovilística, y todos los que trabajan en ella se quedarán sin empleo. Productos químicos, desde los que se usan en los procesos industriales hasta los que se emplean en medicina o en productos de limpieza doméstica, la mayoría se fabrican en China. Las vitaminas también. Recuerdo que cuando vine a China hace 30 años, descubrí que el 98% de la vitamina C del mundo se producía aquí. Estoy seguro de que eso no ha cambiado mucho desde entonces. Y la razón es que la gente que ve esto podría preguntarse, ¿por qué China está por delante? ¿Qué están haciendo? Pues en realidad es bastante sencillo. Las empresas chinas están dispuestas a aceptar rendimientos más bajos, así que una empresa estadounidense o europea realmente necesita estar en torno al 8% para ser viable para los bancos. Eso significa que deben demostrar en su plan de negocio que esperan al menos un 8% de rentabilidad sobre la inversión. Entonces los bancos dirán, de acuerdo, sí, esto es razonable, está en el límite inferior, pero te prestaremos dinero, te daremos una línea de crédito. En China, están dispuestos a conformarse con un 2, 3 o 4%. Así que se centran en negocios de bajo margen, donde todo depende de las economías de escala. Y las empresas occidentales, incluso dejando de lado los menores costes laborales, de construcción, de operación y de energía, simplemente no pueden competir con eso. Incluso si todo se igualara, seguiría sin ser viable en el sistema occidental. Así que también tienes metales estratégicos. Hay algunos metales en los que China, una vez más, controla alrededor del 99% del mercado. Y sin ellos, bueno, de acuerdo, no se pueden producir misiles, chips y todo tipo de cosas. Luego empiezas a entrar en lo esencial. No vas a separarte de China. Toda la ropa que crees que se fabrica en otro lugar, ya sea en Bangladesh, India o donde sea, pues, adivina qué, la tela se fabrica en China, el hilo se fabrica en China, las cremalleras se fabrican en China, los botones se fabrican en China, y así sucesivamente. Bien, las máquinas de coser que usan en Bangladesh y en todos esos lugares fueron fabricadas en China. Así que quiero decir, incluso la pequeña etiqueta en la parte trasera de tu jersey o camisa, esa también está hecha en China. Así que tienes todos esos bienes intermedios que, como sabes, pueden llevarse a cualquier parte, y se les puede añadir trabajo con valor añadido. Pero el hecho es que sigues apoyando a la economía china. Y si alguien tiene dudas sobre esto desde una perspectiva económica, le sugiero que observe la disminución del comercio con China y al mismo tiempo el aumento del comercio con la ASEAN y otras entidades que han visto crecer sus exportaciones a Estados Unidos, incluidos lugares como México. Existe una correlación directa entre Vietnam y México en la cantidad de nuevos bienes que importan de China y el incremento de sus exportaciones a Estados Unidos. Así que es una especie de mezcla. Es el viejo nudo gordiano, aquel con tantos cabos que si tiras de uno, solo aprietas más toda la madeja. ¿Verdad? Más difícil y complicado de deshacer. Todo está interconectado. Y este es el mundo tal como es. Donald Trump no quiere entender eso.
Él simplemente dice, ya sabes, somos grandes, entraremos, intimidaremos a la gente, no tendrán más remedio que ceder. Y eso ha funcionado para la gran mayoría de las naciones. Nadie quiere enfrentarse directamente a Estados Unidos. Ya sabes, mira a la India. Quiero decir, todavía realmente no saben qué hicieron mal. Ese demis esencial en la maquinaria que se suponía debiese frenar el ascenso de China. Y ahora, ya sabes, después de la interferencia en sus elecciones generales, de acercarse a Pakistán con acuerdos sin sentido y de que el liderazgo vaya y venga, hay afirmaciones de que China está realmente en el centro de la imagen de hombre fuerte de Modi, afirmando que él fue quien resolvió el conflicto entre Pakistán e India. Y luego tienes dos revoluciones de color en Bangladesh y Nepal. Son cosas que, y luego los aranceles del 50%, no entienden. Pero si lo analizas estratégicamente, tácticamente, desde el punto de vista de Donald Trump, siempre puedes saber de qué tiene miedo porque lo mencionará. Dirá, oh, los BRICS. Nadie cree en los BRICS. Los BRICS están muertos. Bueno, los BRICS no están muertos. Los BRICS están expandiendo, con una lista de países que quieren unirse, porque lo único que pueden hacer es unirse, regionalmente o en entidades más grandes, para contrarrestar la influencia de Estados Unidos y construir mercados no vinculados a este. Así que quiero decir, es muy evidente. Sudáfrica ha recibido estos grandes aranceles del 30% y ha sido señalada por ser un país racista. Algo bastante irónico, ya que fue la víctima del apartheid, no el perpetrador. Brasil tiene aranceles 50%, está muy enamorado de su homólogo Bolsonaro. India aranceles del 50%. Tienes a China, a la que le gustaría imponer aranceles del 137%, y a Rusia, que está bien. Entonces, ¿cuál es el patrón aquí? Bueno, todos son BRICS, ¿no? Los conoce y los teme porque es un matón. No quiere a un matón más grande. Teme que estos países entren en razón. Quizás se unan a la UE y vayan a Washington a decir, déjalo ya, puedes poner aranceles a tu propia gente, eso es cosa tuya, pero no puedes encerrarnos a todos en esta especie de espiral de muerte en la que competimos entre nosotros, solo para sostener a Estados Unidos. Y esa es la típica actitud colonial. ¿Cómo consigo que los nativos se peleen entre ellos y luego me quedo con lo que quiera? Hasta ahora, eso no ha ocurrido. Pero con China levantándose y Rusia continuando, existe un peligro en la mente de Trump de que esas personas se unan y entonces se acabó el juego. Hará lo que se le conoce por hacer, que es echarse atrás. Siempre se acobarda. Así que, si eso ocurre, tendrá que reajustarse, averiguar de quién es la culpa después, arremeter contra más inmigrantes y acabar con el derecho de ciudadanía por nacimiento, etcétera, etcétera. Pero a nivel internacional, estará acabado. Recaudarán ingresos a través de aranceles que, como sabes, golpean más fuerte a su propia gente, igual que las medidas que está tomando con la sanidad ahora mismo afectan más a su base. ¿Qué era? Casi el 80% de todos los condados que votaron por Trump. ¿Los números más altos? ¿Adivina qué? Son los mayores beneficiarios del SNAP, o cupones de alimentos. Y estas son las personas que votaron abrumadoramente por él. Ahora bien, en cuanto a cifras, claro, hay más en las ciudades, porque tienen más población. Pero cuando empiezas a hablar de su base, la está debilitando con estos problemas de atención sanitaria, que les van a afectar muy duramente. Muchos de ellos van a ver aumentos del 50% y viven de un sueldo a otro. No sé si viste las estadísticas que salieron, pero el 68%, frente al 63% anterior, de los estadounidenses vive ahora de un sueldo a otro. El 50% de toda la economía minorista está siendo sostenido por solo el 10% de Estados Unidos. Así que existe esta enorme desigualdad, y Donald Trump no ha hecho nada para remediarla. De hecho, en realidad, la ha empeorado. Así que puedes anticipar que se volverán contra él, y no va a ser bonito. Esta es una situación en la que,
Si no me caes bien y haces algo contra mí, diré, bueno, siempre supe que eras una mala persona. Pero si pensaba que eras mi salvador, y resulta que no lo eres, me sentiré traicionado. Las personas que se sienten traicionadas realmente tienden a ser las más violentas. Cuando empiezas a analizar casos domésticos de violencia, muerte y asesinato, cosas así, generalmente es porque alguien siente que ha sido traicionado, que no se han cumplido sus expectativas. Y las personas que los han amado en el pasado, que aman sus armas, que piensan que Estados Unidos va por el camino equivocado, creen que el sistema está manipulado y que no tienen ninguna conexión con él. Estas personas pierden la esperanza. Va a ser algo muy, muy desagradable. Y las primeras personas contra las que se volverán serán ellos mismos. Y eso ya empieza a verse. Muchos de sus comentaristas se han vuelto en su contra por los archivos de Epstein y por sus aventuras en el extranjero. Dijeron, fuiste elegido para ocuparte de los asuntos de casa, para cuidar de la gente de aquí, no para andar por el mundo intentando conseguir un premio Nobel de la Paz. Así que hay mucha decepción ahí fuera. Aún no hemos visto lo peor. No va a ser un gran día de acción de gracias para muchos estadounidenses, y la Navidad será aún peor. Y cuando eso ocurra, después de Navidad, la gente empezará a notar de verdad la presión, y empezarán a verse cambios. Para las elecciones de mitad de mandato del próximo año, puedes esperar que no importará cuánto manipulen los distritos electorales. La manipulación de distritos consiste en modificar las líneas de los distritos para las elecciones, no para los senadores, ya que solo hay 2 por estado. Pero para la Cámara de Representantes, se puede cambiar todo eso. Pero si la mayoría de la población está en tu contra, eso no te va a ayudar. Espero que experimente una fuerte caída, pérdida de la mayoría en el Senado, pérdida de la mayoría en la Cámara de Representantes. La pregunta que muchos se hacen al enviar tropas a las ciudades, especialmente a las demócratas, y afirmar que el sistema de votación está manipulado, es si esto es una preparación para apoderarse realmente del proceso electoral, simplemente anularlo, cancelarlo, o, después, afirmar que hubo tanto fraude, como ya ha hecho antes, que no va a aceptar los resultados de las elecciones, y por tanto las cancelaría y mantendría al Congreso actual en su lugar. La cuestión es, ¿cómo reaccionarían los republicanos ante eso? Creo que eso podría ser un paso demasiado lejos para muchos de ellos, que aún creen que Estados Unidos es una democracia. Sin embargo, existe esta tendencia de Trump, es decir, cuando las cosas no van bien en casa, a ir al extranjero e intentar atribuirse el mérito de resolver los problemas del mundo. También vemos esto entre los líderes europeos, desde el Reino Unido hasta Alemania y Francia. Cuando las cosas van mal en casa, concentran toda su atención en la política exterior, fingiendo que se enfrentan a un tirano y convirtiéndose en pequeños Napoleones. Me gustan tus comentarios sobre la construcción naval, porque creo que es un buen punto. Si los aranceles van a funcionar, deben formar parte de un esfuerzo más amplio. Habría que desarrollar realmente las cadenas de suministro y las competencias necesarias. Así que todo esto sería un proceso muy complejo que llevaría años y años. Pero realmente no tiene esa solución rápida, la solución de microondas que Trump suele buscar, pensando que si simplemente agita la mano, la gente lo respetará, temerá su fuerza y la paz se impondrá. Quiero decir, China, por ejemplo, con las tierras raras y todo eso, tardó, ¿qué? Más de 25 años en desarrollar el procesamiento y el refinamiento. Y la solución de la administración Trump fue pedir una pausa de un año, con la idea de que, en ese año desarrollaremos las capacidades y luego, más o menos, volveremos a la lucha y no dependeremos de China. Es muy propio de esa idea de tener soluciones simples. Es interesante, sí. Creo que también tienes razón sobre por qué es importante que los chinos estén plantando cara a Trump, porque se ha convertido en el presidente de lo fácil. Es decir, cuando lanza sus amenazas, los países que se alinean,
como los europeos, acaban realmente golpeados ahora. Están en una situación muy difícil. Mientras tanto, países como China, que se enfrentan, él más bien se echa atrás y se retira. Así que ahora debería quedar más o menos claro que el precio de alinearse puede ser a menudo más severo que cualquier cosa con la que Trump amenace. Sin embargo, quería preguntarte, mencionaste que lo que más teme es, por supuesto, aquello que tiene que denigrar. Así que dice que el BRICS ya está acabado, que los países se están yendo. Sabes, esto ni siquiera es una narrativa, son simplemente hechos, hechos erróneos. Nadie se está yendo. La fila, la cola para unirse no deja de crecer. Pero algunas de estas sanciones, sin embargo, son reales. Representan una amenaza económica auténtica, especialmente las sanciones petroleras contra los rusos, que en la práctica son sanciones secundarias. Así que hay sanciones sobre China, India y otros. ¿Crees que Rusia, China e India, estos tres gigantes euroasiáticos, pueden mantenerse unidos? ¿O ves a los chinos y a los indios empezando a alejarse un poco de la energía rusa para, supongo, evitar algunos de los castigos más duros de Estados Unidos? Bueno, la India es un caso interesante, porque como dije, realmente no entienden por qué ha habido este cambio tan grande. Quiero decir, no se trataba solo de todas las cosas que mencioné en cuanto a, ya sabes, las revoluciones de colores, la injerencia y todo eso. Tenía a Peter Navarro a diario criticando ferozmente a Modi y a la India, diciendo que son responsables de la guerra en Ucrania, que después de aprovecharse gratis, no son democráticos. Quiero decir, fueron ataques muy personales. Y obviamente, Navarro es, ya sabes, como el tío chiflado al que mantienes fuera de la vista, a menos que quieras que actúe como lo hace, es decir, de forma desquiciada. Así que ya sabes, esperaban que cuando Modi fuera a Tianjin para las reuniones paralelas con Putin, y también con Xi, Putin y Xi esperaban que él fuera allí para en esencia decir, de acuerdo, es hora de reunir a los BRICS, necesitamos actuar, y deberíamos hacerlo. India siempre ha sido lo que yo llamo la entidad equilibradora dentro de los BRICS, la OCDE y otras organizaciones, donde tiende a adoptar una postura muy conservadora y proestadounidense. Pero, dado el tipo de abusos que estaba sufriendo, esperaban que se levantara y dijera, miren, tenemos que unirnos y poner a este matón en su sitio. Yo veo que, como dijiste, si uno se enfrenta a él, siendo un matón clásico, retrocede con un gemido y dice, oh, en realidad no me interesabas. Y ahí había una oportunidad de oro. Pero ya sabes, con Jaishankar, que dirige su... El plan, antes de que se volviera, ya sabes, algo complicado, y él fuera trasladado a la India. Es ciudadano estadounidense, parece estar muy cerca de Washington, y aún mantenía la esperanza de que la clave fuera aprovechar la percepción de cercanía con Putin y Xi ante Washington para obtener algún tipo de concesión razonable. Quiero decir, el mayor problema para Modi es una línea roja absoluta, es el hecho de que Trump ha insistido en que abran su sector agrícola, tanto la producción láctea como la de cereales a Estados Unidos. Eso tendría un efecto enorme. Esos agricultores, que representan más del 50% de la India, por supuesto votarían por cualquier partido, excepto el de Modi en ese caso, porque verían desaparecer sus medios de vida. Y eso sería el final. Quiero decir, es una imposibilidad física. Bueno, no debería decir física, sino política, que Modi haga eso. Y sin embargo, ya sabes, Estados Unidos lo está presionando. Así que por ahora, la India sigue indecisa, intentando averiguar qué hacer a continuación. Habrás notado que Modi ha estado bastante callado, salvo, ya sabes, por este nuevo atentado terrorista en el Fuerte Rojo, que los pakistaníes afirman que es una operación de falsa bandera de la propia India, destinada a desviar la atención del hecho de que sus políticas exteriores e interiores no están funcionando bien. Y por supuesto, estos aranceles no van a ayudar.
Así que ya sabes, a Rusia y China les encantaría que la India se uniera al grupo. Obviamente, Brasil también estaría interesado. Sudáfrica no tiene nada que perder, aunque tienden a ser un poco más reservados. Pero ya sabes, cuanto más presión ejerza Trump sobre estos países, ¿qué tienen que perder? Y si ellos, como señalaste, ven a China plantarse y que todo empeora, bien, en realidad han sabido manejar a Trump, y todo el mundo lo sabe. Quizás sea el momento de que digan, de acuerdo, nos unimos todos, hacemos un acuerdo rápido. Podrían decirle a Estados Unidos, escucha, no vamos a aceptar tu gas natural licuado. Vamos a empezar a grabar tus servicios, que son tu único punto fuerte en términos de exportaciones, y vamos a imponer aranceles a lo que haces. ¿Por qué sería esto estupendo? Bueno, piénsalo así, Glenn. ¿Quién fabrica todas las cosas que fabrica Estados Unidos? Who makes all the stuff that America makes? Europe. So if there were, in fact, Europa. Así que, si de hecho hubiera aranceles sobre los productos estadounidenses, los productos europeos podrían de repente superar gran parte de sus déficits, no del todo en materia energética, pero al menos lo suficiente como para darles un respiro y permitirles recuperarse. Y si sus dirigentes se dan cuenta de que probablemente esta sea la única manera de salir del agujero en el que se han metido, les convendría unirse con el Reino Unido tras el Brexit y simplemente decirle a Trump que lo deje. Lo que quiero decir con eso es que simplemente van a Washington y dicen, mira, puedes aplicar los aranceles que quieras a tu propia gente. Es una política fiscal regresiva, pero eso es asunto tuyo. No vas a imponernos niveles diferenciales. Si quieres un 20% generalizado, de acuerdo. No tiene sentido, en el sentido de que habrá menos demanda en Estados Unidos debido al coste, pero a nivel mundial será lo mismo. No quiero enviar algo a Estados Unidos con un 20%. Es solo un aumento de precios. Es inflacionario para Estados Unidos. No están violando la soberanía estadounidense. Simplemente están trazando un límite en cuanto a lo que Smiths puede hacer internacionalmente para presionar a otros países. Y ese es su derecho, unirse y hacerlo. En teoría, esto debería haberse hecho en la ONU o en la OMC. Estados Unidos ha paralizado la OMC al no permitir el nombramiento de jueces de apelación. Por lo tanto, no hay ninguna decisión definitiva si alguno de los países o los países que son parte del caso quiere apelar. No hay finalización. Y obviamente, tener poder de veto en el Consejo de Seguridad permite a Estados Unidos, ya sabes, desafiar al mundo con impunidad, como han hecho con Gaza y siguen haciendo. Así que estamos en una situación en la que las instituciones internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida a instancias de Estados Unidos, están siendo atacadas. No son capaces de actuar en esta situación. Por tanto, inevitablemente, la única solución es que los países se levanten juntos y digan, mira, basta ya de estas tonterías. Da la sensación de que siempre nos estamos acercando al final del camino. Bueno, de nuevo, por definición es una senda muy insostenible en la que se ha metido Estados Unidos. Y creo que este esfuerzo constante por buscar soluciones rápidas lleva a intentar hacer demasiado al mismo tiempo. Por ejemplo, con la India. Si pudieran recibir todas esas promesas de grandes relaciones comerciales y de profundización de los lazos, pero hubiera un ámbito en el que tuvieran que cambiar sus políticas, digamos, ejerciendo presión sobre el petróleo, sería una cosa. Entonces podrían presionarla. Pero ir a por todo al mismo tiempo, la agricultura, su energía, quiero decir, se vuelve imposible cumplir y trabajar con Estados Unidos. Y también envía una señal clara de que si cedes un poco más, vendrán a por todo. Así que a menudo tiene buena apariencia conseguir esas pequeñas victorias aquí y allá. Pero cuando todo se junta, es bastante peligroso. Podría hundir toda la economía aquí. Pero gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás ahora en Lisboa con una oferta pobleta troth. Así que gracias de nuevo por dedicarme tu tiempo.
Well, thank you, Glenn, for having Bueno, me. gracias, Glenn, por invitarme. Siempre es un placer, y siempre es bueno escuchar las preguntas. De hecho, creo que en la mayoría de los casos son más interesantes que mis respuestas. Than my answers. Bueno, gracias. No estoy seguro de estar de acuerdo, pero gracias de todos modos.